Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Forero, profesor del programa de psicología. En esta oportunidad, en esta explicación de las preguntas de Saber Pro por parte de Uniminuto como una estrategia de fortalecimiento de las competencias en este examen que hace a nivel gubernamental. En este caso vamos a hablar sobre el análisis de problemáticas psicológicas. Bueno, en este módulo se examina el nivel de comprensión que tienen los futuros psicólogos sobre el proceso de evaluación, intervención de problemas psicológicos en el contexto social, clínico y de la salud, educativo, organizacional, considerados factores biológicos y socioculturales, en el marco del Código Deontológico de la Profesión. Bueno, además de eso, Eh, en la prueba se plantean situaciones en las que el psicólogo debe diseñar e implementar procesos de evaluación psicológica por medio de la recolección y análisis de información y de la selección de instrumentos pertinentes y confiables para derivar conclusiones teóricamente sustentadas. Bueno, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Es que, lo que buscan a través de esta prueba es que los futuros psicólogos pongan a prueba sus conocimientos teóricos acerca de quizás las herramientas, de la recolección de información y muchas veces también teniendo en cuenta todas las áreas de aplicación, como es la clínica, la salud, organizacional, educativa, social. Entonces nos van a mostrar bastantes o diversos casos de la vida real y bueno, básicamente tiene mucho que ver con la comprensión de lectura, la recolección de información, mirar el contexto y obviamente también mucho que tiene que ver con la teoría de los trastornos mentales, de instrumentos de recolección de información, de aplicación de pruebas psicotécnicas, bueno, todo lo que tiene que ver en la globalidad con lo de con psicología. Y bueno, y además de eso, pues todo basado sobre la ética de la profesión, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que se debe realizar. En el modelo se abordan procesos, 7 procesos relacionados con, uno, identificar sujetos, objetos y objetivos de evaluación psicológica en un contexto específico. Entonces, lo que les decía, siempre va a haber un contexto específico en el que uno debe identificar de qué se trata, de qué está hablando el caso. 2. Evaluar y seleccionar técnicas o estrategias pertinentes para la recolección de información en un proceso de evaluación psicológica. Bueno, también se los había dicho en otras palabras, mirar a ver qué técnicas o estrategias se van a utilizar. Bueno, nosotros a través de toda la carrera utilizamos y vemos en diferentes asignaturas cuáles son esas técnicas y cuáles estrategias de recolección de información, ¿no? Entonces también hay muchas veces muchas preguntas están dedicadas a qué, por ejemplo, utilizarían en ese caso o en ese contexto. 3. Establecer el alcance de la intervención psicológica teniendo en consideración el contexto sociocultural y los sujetos o clientes. Bueno, hay que hacer un análisis exhaustivo de la lectura, una lectura crítica de los casos, porque aunque para muchos puede ser muy sencillo analizar un caso, pues hay que tener en cuenta el contexto sociocultural de los sujetos o de los clientes para tomar y elegir la mejor decisión. Cuarto, evaluar objetivamente las acciones implementadas en una intervención psicológica para establecer aciertos y desaciertos de decisiones tomadas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hay casos en los que nos plantean ya, digamos, intervenciones psicológicas hechas por algunos profesionales, pueden ser buenas o pueden ser erróneas a propósito, y nosotros mirar a ver en qué estuvo basado ese error, cómo se tomó mal la decisión y cuál podría ser una buena
decisión en cambio. Entonces, para tenerlo también en cuenta. Además de eso, tenemos la número 5, que es la comunicación de los resultados de una determinada intervención psicológica a audiencias específicas, teniendo en cuenta sus características educativas, socioculturales, personales, entre otros. Bueno, eso también es otro posible caso, que nos den o digamos que nos pongan a elegir cuál es la mejor forma o que nos pongan en práctica de cómo dar esos resultados, cómo se comunica mejor una intervención, dependiendo siempre del contexto cultural y educativo de las personas a las cuales estamos, digamos que dirigiendo los resultados. 6. Reconocer modo de proceder del psicólogo que se apegan a los principios éticos de la profesión. Esto es súper importante, yo creo que en todos los casos hay que tenerlo en cuenta porque el ICFES es, digamos que, reiterativo en este tipo de casos y siempre hay que, obviamente, actuar bajo los principios éticos de la profesión. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta, muchachos. 7. Evaluar un proceso de intervención psicológica y sus resultados, teniendo como referencia los propósitos, el contexto, los sujetos y los objetivos de tal intervención. Perdón. Bueno, igual, mirar a ver si el proceso que se eligió es adecuado, mirar los resultados, hacer un análisis y evaluar lo que se hizo. Entonces puede haber un caso en que nos hablen, se puso tal intervención psicológica, estos fueron los resultados, se evaluó tal contexto, entonces nos ponen a analizar si en realidad fue la mejor opción o si se hizo adecuadamente o qué sería la mejor opción para hacerlo. Entonces, estos son los 3 procesos que se abordan durante este tipo de análisis que se hace en las pruebas de Saber Pro. Bueno, vamos a ver entonces ahora unos ejemplos de unas preguntas de las problemáticas psicológicas. Entonces, todas las preguntas del modelo son de selección múltiple con única respuesta. Eso quiere decir que solo una de las respuestas que nos dan es la correcta o la más correcta, en las cuales se presenta el enunciado y 4 opciones de respuesta: A, B, C o D. Solo una de estas es correcta y válida respecto a la situación planteada. Bueno, vamos a ver. Este es uno de los primeros ejemplos, yo lo puse acá como pregunta número 1 y vamos a leer. Un joven de 23 años de edad se le diagnostica trastorno esquizofrénico. Él señala que en su trabajo hay persecución laboral y que sus compañeros le están armando el cajón para que lo despidan pronto, lo que confirma por unas voces que le dicen que se cuide del complot que le amenaza. Como consecuencia, ha tenido explosiones de ira en su trabajo y las relaciones con las personas en la oficina se deterioran. Además de recibir medicación psiquiátrica, el consultante asiste a psicoterapia. Como parte de la intervención, se le instruyó para que, al momento de percibir esas amenazas, dijera a sí mismo en voz baja frases como: las voces no son reales, tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo en este momento, o todo está bien, no me están acosando en el trabajo. El propósito inicial de la técnica que se le instruyó es que el consultante nos dan cuatro respuestas. La A dice que esta técnica sirve para regular la aparición de emociones negativas y violentas. B, detenga los pensamientos delirantes y las alucinaciones. C, mejore su desempeño laboral y las interacciones con sus pares. D, establezca ideaciones adaptativas y menos catastróficas. Bueno, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor opción? Si quieren, si es necesario, pueden volver a leerlas ustedes mismos. Bueno, yo creo que está más que claro, ¿no? Vamos a ver cuáles no son. Vamos a hacer en desorden. Bueno, ¿mejora el desempeño laboral y la interacción con sus pares? No, porque no es el principal
objetivo de la psicoterapia. Eso es una consecuencia de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, vamos a descartar eso. Establecer ideaciones adaptativas y menos catastróficas, aunque es importante tenerlo en cuenta, tampoco es lo fundamental, no es lo que está causando el principal problema. O sea, nos quedan dos opciones, la A o la B. ¿Cuál creen ustedes? La respuesta correcta es la B, detener los pensamientos delirantes y las alucinaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que con esta técnica la persona sea más consciente de cuáles son esas ideas delirantes y cuáles son las alucinaciones que están causando la problemática a través de la psicoterapia. Entonces vamos a revisar. La clave es la B. ¿Qué se ve en este tipo o qué afirmación hay en este caso? Siempre en los casos hay una afirmación y una evidencia. Entonces, acá en la afirmación se comprende el proceso de intervención de problemáticas psicológicas del individuo, grupos, organizaciones y comunidades, considerando los factores biológicos y socioculturales involucrados, así como el contexto en el que se desarrollan las intervenciones y los principios de la ética profesional. ¿Y qué se evidencia? Identifica y justifica los propósitos de un proceso de intervención sobre una problemática psicológica de individuos, grupos, organizaciones y comunidades. Aquí está el ejemplo número 2. La pregunta 2 dice, al finalizar un curso sobre sexualidad dirigido a futuros psicólogos, la docente del curso, también psicóloga, le exige a los estudiantes escribir y publicar un diario de vida sexual con el argumento de que sería incoherente que le soliciten a sus futuros pacientes hablar sobre aspectos de vida sexual si ellos mismos, como psicólogos, no están dispuestos a hacerlo. La pregunta de la psicóloga es éticamente incorrecta porque esas son las cuatro opciones que dan. A, porque afecta la validez de la técnica al desconocer los parámetros del secreto profesional. B, no es posible garantizar la veracidad y fidelidad de la información obtenida. C, pone en riesgo la confidencialidad al no solicitar el consentimiento informado. O D, atenta contra la privacidad, intimidad y el buen nombre de las personas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Bueno, vamos a empezar a descartar de nuevo. Bueno, la C, pues obviamente dice, pone en riesgo la confidencialidad al no solicitar un consentimiento informado. Puede que sí haga un consentimiento informado. Pues puede estar dentro de, aunque no lo especifique, pues me parece que no es el principal inconveniente del caso. Vamos a ver otra. A, ¿afecta la validez de la técnica al desconocer los parámetros del secreto profesional? Bueno, pues no creo que sea la respuesta más adecuada. No creo que apunte al caso. O sea, quedan dos opciones, la B o la D. La B también es incorrecta. No es posible garantizar la veracidad y fidelidad de la información obtenida. Pues si acaso puede ser cierto, digamos que lo que intenta hacer es un autorregistro, no es el principal problema o caso pues de la pregunta. La respuesta correcta es la D. Atenta contra la privacidad, intimidad y el buen nombre de las personas. Eso es lo que se reprocha. Entonces, la clave es la D. Porque no tiene ninguna, digamos, además que, bueno, la profesora dice que es porque pues, no van a tener ese peso al pedirle a sus pacientes, si ustedes no lo hacen, no necesariamente es cierto. Y bueno, pues obviamente está atentando contra la privacidad de sus estudiantes, la intimidad y pues que se va a publicar, entonces no creo que sea la forma adecuada. Entonces es desde la parte ética. Bueno, ¿qué afirmación hay? Comprende el proceso de intervención de problemas psicológicos del individuo, grupos y organizaciones y comunidades, considerando los factores biológicos y socioculturales involucrados, así como el contexto en el que se desarrollan las intervenciones y los principios de la ética profesional. Evidencia, ¿qué es evidencia? Evalúa los procesos de intervención y sus resultados a partir de los propósitos, el contexto y los sujetos y objetivos de la intervención.
Bueno, básicamente aquí terminaríamos con las preguntas que tenía preparadas como ejemplos. Y estos más o menos dos ejemplos que hacen referencia a cómo plantea el ICFES en Saber Pro los problemas, análisis de problemas psicológicos. Como pueden ver, son casos específicos en donde dan información sobre eh, información demográfica, la edad, la situación y bueno, la idea es analizar bastante bien el contenido de las preguntas y además de eso, las múltiples respuestas. Mirar y analizar bien cuál puede ser y acercarse a la respuesta más adecuada. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado y que esto les aporte un poco al momento que estén realizando la prueba. Un saludo y un gusto estar con ustedes. Hasta luego.